Salvador entre los años 1988 y 1992. Nos referimos a William Graham Walker. Gracias por venir y acompañarnos este día para hablar de un tema que tiene preocupada realmente a la región centroamericana. Sí, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí hablando de este tópico. Primero, creo yo que debemos conocer cuál es su lectura del proceso electoral que vivió Estados Unidos el 8 de noviembre, porque fue un proceso totalmente atípico comparado con otros procesos de elección que ha vivido esa nación a lo largo de su historia. No, la campaña electoral era una cosa completamente nueva, completamente diferente de las campañas anteriores. Y claro que el resultado era una sorpresa a todos. Desde el inicio del periodo de campaña, la situación comenzó a generar nerviosismo en diferentes países del mundo. En Centroamérica, sobre todo por los mensajes de Donald Trump, cuando lo vimos que emprendió una cruzada contra los inmigrantes mexicanos, a los que tildó de narcotraficantes, que dijo que eran personas que llevaban solo crimen a diferentes puntos de la Unión Americana. ¿Qué piensa usted de este mensaje y de esta situación que no hay duda que para Centroamérica implica complicaciones, para México implica complicaciones porque México recibe anualmente un estimado de 25.000 millones de dólares en remesas generadas por sus compatriotas que viven en Estados Unidos? No, estas cosas de las remesas es una cosa de importancia no solamente en México, pero también aquí en El Salvador, también en Guatemala, en casi todo el mundo, no solamente en América Latina. Y vamos a ver, antes de todo yo tengo que decirle que estoy hablando como ciudadano privado, no tengo nada que hacer con el gobierno actual ni con el gobierno que viene. Si Donald Trump está serio en cumplir con sus promesas de las personas ilegalmente en los Estados Unidos, va a tener consecuencias serias aquí en El Salvador, en México, en toda la región. Yo tengo la impresión que él está dando una promesa que no puede cumplir, que es imposible tratar con 11 millones de personas, o solamente 3 millones que está hablando de hoy, de los criminales y cosas así. Él va a tener muchas dificultades en cumplir con esta promesa. Ojalá que sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo conozco tanta gente allá en la comunidad salvadoreña, en la comunidad hondureña, guatemalteca, personas que trabajan fuertemente para ganar la vida, tienen sus familias allá, hijos, hijas nacidos allá, y este proceso, este cosa de separar las familias para mandar a algunos a los países de origen, dejando allá niños, cipotes de menores de edad, va a ser un desastre. No hay duda que esto genera incertidumbre no solo para los ciudadanos, sino también para los gobiernos. Ya mencionábamos que de acuerdo a empresas que hacen transferencias de dinero de Estados Unidos a la región centroamericana, solo en el año 2015 esto representó 15.000 millones de dólares para Centroamérica. Estamos hablando de más de 3 veces el presupuesto general de la nación con el que funciona el Estado salvadoreño en un año. Sí. No, y deportando miles y miles o millones de personas a esta región donde hay problemas de desempleo, problemas de violencia, problemas que solamente van a ser más complicadas con el regreso de esta gente de allá. Claro que si hay personas allá que son criminales serios, entonces tenemos que hacer algo. Pero esta promesa de deportar todos los ilegales allá es una cosa absurda. Hablamos de las implicaciones que puede tener para la región centroamericana y para México, también el proceso de deportación, pero ¿qué puede significar para Estados Unidos? Porque recordemos que esta cantidad de gente que llega buscando mejores condiciones de vida implica que es mano de obra también que se pone a disposición de empresas norteamericanas que pagan menos que lo que le pagan a un ciudadano estadounidense por los trabajos. Sí, hay muchos trabajos allá que tienen dificultades en encontrar americanos que quieren hacer este tipo de trabajo con este salario. Entonces, sí, en Washington, por ejemplo, todos los restaurantes
No sé qué van a hacer cuando pierden sus empleados salvadoreños, mexicanos, latinos. Hay tanta gente, hay tantas empresas que dependen en este mano de obra y no sé cómo van a sobrevivir sin este tipo de trabajador. Pero, señor Walker, ¿qué piensa usted de la promesa de Donald Trump de construir el muro y que no lo van a pagar los estadounidenses, sino que lo van a pagar los mexicanos? Pues, ¿qué dicen los mexicanos, el gobierno de México? No vamos a pagar, no vamos a hacer eso. Y ahora yo he oído ayer o anteayer que él no está hablando ahora de muro, pero de una barda, una cerca. Una barra más sencilla. Pero los muros y estos tipos de barras no tienen los resultados que quiere Donald Trump. Siempre hay otras maneras de llegar aquí sin pasar por la frontera oficial. Entonces, otra vez, en mi opinión, es una cosa absurda. Al escuchar la situación, algunos analistas en la región centroamericana, no solo en El Salvador, sino también en Guatemala, en Honduras, que serían los países más afectados con un incremento en las deportaciones, ellos decían que lo que se debe hacer es trabajar en conjunto con los gobiernos de la región y generar mejores condiciones de trabajo en estos países para que los ciudadanos no busquen migrar. ¿Cuál es su punto de vista sobre este trabajo de cooperación que debe existir entre Estados Unidos y la región centroamericana? Pues yo siempre he sido un defensor de más cooperación, más trabajando juntos para evitar ese tipo de problemas. No solamente cosas de inmigración ilegal, pero de las drogas, de criminalidad que cruza fronteras sin problemas. Yo tengo la impresión que los Estados Unidos en los últimos 10, 15 años ha perdido un poco de interés en esta región. Por problemas. Cuando yo estaba aquí como embajador, la situación aquí en América Central, con los contras, con problemas aquí con la guerra civil, todos los días estaban en la página número 1 de New York Times. Ahora no, ahora hay menos interés porque tenemos otros problemas en Afganistán, Irán, Irak. Y yo estoy de la opinión que tenemos que prestar mucho más atención a esta cosa de los vecinos, porque somos vecinos y vecinos tienen que cooperar cuando hay problemas mutuos. Entonces vamos a ver si llegando en poder el presidente Trump va a entender que tiene que cooperar, no tiene que lanzar amenazas y cosas así. Bueno, pero en las declaraciones que él daba a la cadena CBS o en 60 Minutos, el programa que lo entrevistó el fin de semana o la entrevista que se publicó el fin de semana, él decía que estaba dispuesto a cumplir sus promesas de campaña, entre ellos crear las defensas físicas y también decía crear los mecanismos para proceder a deportar a las personas que sobre todo las que han tenido problemas con la ley, decía, pero estaba hablando de entre una cifra no específica, decía entre 2 y 3 millones de personas, pero hasta ahora él mencionaba que no se iba a crear también una fuerza especial para hacer estas deportaciones, sino que se iba a hacer con la infraestructura y con el personal que ya tiene la fuerza de Estados Unidos. ¿Considera usted que es posible hacer esto de deportar a 3 millones de personas? Porque él tampoco nos da un plazo de cuánto tiempo lo va a hacer. Pues alguna persona me dijo ayer que si él tenga éxito en esta promesa de deportar 3 millones de personas en los primeros 100 días de su administración, estamos hablando de 3,000 personas cada día. Entonces, es una obra casi imposible cumplir. Y yo tengo la impresión que el presidente electo Trump no ha tenido mucha experiencia, no ha tenido nada de experiencia en gobernar un país tan complicado como los Estados Unidos. Y las promesas de la campaña electoral es una cosa, decisiones después de llegar en la casa presidencial es otra cosa. Y yo tengo la impresión que él va a encontrar muchas dificultades en cumplir con esas promesas. Ojalá que sí. Bueno, el lema de campaña de Donald Trump es vamos a hacer América grande otra vez, pero cuando escuchábamos su discurso, cuando recién se le confirmaba que él había ganado las elecciones, él hablaba hasta cierto punto como manejar una empresa.
¿Se puede manejar a un país como se maneja un negocio privado? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo he tenido experiencia en varios países con hombres de negocios exitosos. Tienen la impresión que, pues, si tienen talento en negocios, puchica, es una cosa muy sencilla transferir estos talentos a la política. Y son campos diferentes. Y él como he dicho, él va a aprender que hay diferencias. La Casa Blanca, la presidencia no es un negocio, no es una empresa. Es un gobierno de mucha gente con ideas diferentes, con ganas diferentes, y él tiene que entender eso el momento en que entra a la Casa Blanca. Y vamos a ver, yo tengo la impresión, yo voté, yo he tenido mi voto, un voto entre no sé cuántos millones. Yo voté por Hillary Clinton, una mujer de experiencia, una mujer con ganas de hacer cosas, pero Trump hablando de vamos a ser un americano grande otra vez. Chica, América es un país grande, ¿no? No tenemos que cambiar muchas cosas. Sí, tenemos que hacer cosas, reformas diferentes en algunos lugares, pero esta cosa de cambiar de día a noche o noche a día, bien difícil, bien difícil. Hablar de los resultados de las elecciones es hablar también de quiénes votaron por Donald Trump. Realmente los análisis que han surgido luego del 8 de noviembre, que fue un día un tanto intenso, una madrugada de 9 de noviembre también más intensa aún, porque el mundo despertaba con la noticia de que Donald Trump había ganado el proceso electoral y todo el mundo se preguntaba quiénes fueron los ciudadanos que emitieron su voto masivamente para que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Sí. Se decía que votó el americano más conservador, el que se había mantenido hasta cierto punto alejado de los procesos políticos y que se involucró a raíz de un mensaje de Donald Trump que salía del político tradicional. ¿Qué piensa usted al analizar el resultado, al analizar el perfil de los votantes, de todos los que creen en las promesas y en las ideas de Donald Trump? Pues esa es una pregunta que va a durar mucho tiempo para analizar quiénes votaron por él. La primera contestación era de que hombres blancos, la gente del pasado en los Estados Unidos, votaron por él en muchos números. La gente más nueva en los Estados Unidos, la gente, los africanos americanos, los latinos, personas del fe islam también. Mucha gente de este tipo votaron por él, pero no era suficiente para ganar las elecciones. Los Estados Unidos están cambiando mucho en los últimos 25, 30 años. Y tengo la impresión que, como en Gran Bretaña, cuando tenían este voto de quedar o no quedar en la Unión, en Brexit. Puchica, el día siguiente hay mucha gente que votaron en salir. ¿Qué hemos hecho? ¿No? Entonces yo tengo la impresión que hay un poco de eso en los Estados Unidos. Personas que no estaban pensando en ganar las elecciones, pero ganaron. Entonces tenemos que vivir con este resultado. Yo como he dicho aquí en El Salvador cuando he venido después de las elecciones del Frente, Mauricio Funes antes y Sánchez Serén ahora, yo siempre he dicho al presidente y otros oficiales que estábamos los Estados Unidos luchando en contra de ustedes en los años 80 porque estaban tratando de entrar en poder por armas, pero ahora entraron por voto. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con este resultado. Yo tengo ganas que ustedes tengan mucho éxito, porque ustedes con éxito, el pueblo de El Salvador va a tener éxito. Y en los Estados Unidos también estoy diciendo eso. No estaba de acuerdo con los resultados de las elecciones, pero si Donald Trump puede tener éxito, no en algunas de sus ideas un poco fuera de
común, pero si él tenga éxito, entonces el país va a tener éxito. Entonces yo voy a hacer lo que puedo hacer para ayudarle. Señor Walker, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a regresar hablando más sobre lo que puede ocurrir con la llegada a la presidencia de Donald Trump. Recordemos que el 20 de enero inicia su periodo presidencial. ¿Deberían los países centroamericanos y México entrar en un estado de emergencia ante posibles deportaciones? De eso vamos a hablar al regresar. Me encanta mi país, me encanta que siempre estemos modernizándonos. Así es como recibimos mejores cosas, mejores momentos, como los que ya estamos viviendo, con la inauguración de la primera etapa de la Plaza de Bienvenida en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, un lugar mucho más digno y seguro para esperar cómodamente a nuestros familiares, amigos y visitantes, en un agradable ambiente rodeado por naturaleza. Sepa, somos gente que va más allá. Clínica Brito Mejía Peña le ofrece sus nuevos estudios de resonancia magnética cardíaca, únicos en Centroamérica. Muestra con mayor precisión el flujo sanguíneo del músculo cardíaco, presencia de inflamación del miocardio y la anatomía del corazón sin utilizar radiación. Clínica Brito Mejía Peña, 40 años de experiencia, innovación y liderazgo. Un centro especializado del Hospital de Diagnóstico. Servicio las 24 horas. Bueno, niño, y perdiendo el tiempo con eso de nuevo. ¿Y esta niña? Igual. No, papá, no estoy inscribiendo en Aguinaldo de Familia. ¿Aguinaldo en familia? ¿Qué es eso? Aguinaldo en Familia es la nueva sección donde tú y toda tu familia pueden ganar mucho dinero. Para participar deben entrar y darle like a la fanpage de Ganando en Familia y enviarnos un video vía inbox en el cual nos cuentes qué harías con el aguinaldo. Seleccionaremos los videos más creativos y podrán venir a participar para ganarse hasta $500 en efectivo. ¡Todos a ganar el Aguinaldo en Familia! Nuevo del Valle 1.5 litros. Continuamos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con William Walker, ex embajador de Estados Unidos aquí en El Salvador, y estamos hablando sobre el ascenso a la presidencia de Donald Trump. Señor Walker, ¿tendrían que entrar los gobiernos centroamericanos en un estado de emergencia ante una posible deportación o una intensificación de las deportaciones de ciudadanos desde los Estados Unidos? México, de hecho, ya está hablando de una situación similar, ya lo llevaron incluso al Congreso para analizar qué van a hacer si en determinado momento se comienza a hacer deportaciones con la llegada del señor Trump a la presidencia. Pues un plan de emergencia tal vez es un poco exagerado, pero tiene que prepararse por esta posibilidad de la entrada de miles y miles de personas que algunos tienen esta cosa criminal en su pasado, algunos, hay muchos que no hablan español, peor que yo, que han nacido y llevaron a esta gente a como cipotes de 2 o 3 años de edad allá a Los Ángeles, a California, a Nueva York, y los niños no hablan mucho español y no tienen educación, no tienen nada. Van a llegar aquí, ¿qué van a hacer? Va a ser un problema difícil en toda la región. Entonces, cuando la gente alrededor de Donald Trump piensen de estas cosas, de las consecuencias reales de esta idea, ojalá que tengan más, que piensen en las consecuencias que puede ocurrir. Los países aquí son países con problemas de desempleo y van a llegar más gente con deseos de trabajar sin trabajo. ¿Qué va a hacer a la sociedad de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua con la llegada de esta gente?
El periódico The New York Times publicaba recientemente un artículo donde hablaba sobre la inmigración en Estados Unidos y ellos decían que lejos de ser un problema para Estados Unidos la llegada de migrantes es un beneficio para la economía de Estados Unidos, porque hablaban de que esta mano de obra que llega permite mantenerse a flote a empresas pequeñas. Ellos decían de que debe ver a los inmigrantes no como invasores, sino como mano de obra que llega a reforzar el trabajo de las empresas en Estados Unidos y que incluso representan un peso bien liviano para los negocios que están establecidos en diferentes ciudades norteamericanas. Estoy de acuerdo. Todos los análisis que yo he visto, la importación de mano de obra de esta región, también de otras partes del mundo, tiene muchos beneficios allá en los Estados Unidos. Yo sé que yo tengo muchos contactos con la comunidad salvadoreña en Washington y no sé qué porcentaje son personas sin documentos. Sin embargo, la gran mayoría, 99%, trabajan fuertemente, son trabajadores aguerridos. Sí, de veras, ellos están trabajando para ganar la vida y mandar dinero aquí. Hay muchos beneficios de esta importación de trabajo. Hay tantos trabajos allá que es bien difícil encontrar ciudadanos americanos que van a aceptar este trabajo. Allá en Washington hay tantos salvadoreños que trabajan en restaurantes, en todos estos negocios chiquitos. Y perdiendo esta gente, este tipo de trabajador, no sé, las consecuencias van a ser severas. Uno de los cuestionamientos a la administración Obama, a los 8 años de trabajo del presidente Barack Obama, es la situación de la reforma migratoria de la que tanto se habló, pero nunca llegó. ¿Considera usted que la situación sería diferente si el tema se hubiera tratado de forma distinta durante el periodo de gobierno de Barack Obama? Pues yo pensé de que cuando estaba hablando de reformas migratorias, el presidente Obama estaba hablando de ampliar el sistema. Yo tengo la impresión que en la campaña electoral Donald Trump está hablando de cerrar o fechar el sistema. Sí, la política de inmigración es una cosa que tiene que tener reforma, pero hasta ahora son los republicanos que están contrarios a estas reformas. Y no hemos tenido un movimiento en ninguna dirección durante los últimos 20 años. Claro que este es un tópico ahora de mucho más interés, mucho más importancia entre la gente de decisiones allá en Washington, pero otra vez, las promesas de la campaña indican a mí que él está hablando de reformas en una dirección negativa. Cuando se analizaba el triunfo de Donald Trump, se decía que este es una lección para políticos tradicionales que deben de cambiar sus mensajes para llegar a los electores. ¿Considera que eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos? Porque Hillary Clinton representaba una continuidad de la administración demócrata y habían quejas por situaciones de cómo se había manejado parte de la política exterior, de cómo se ha manejado la situación de salud, cómo se ha manejado el tema de inmigración, y que Donald Trump, con su mensaje de cortar una serie de situaciones, caló hasta cierto punto en los votantes y en los estadounidenses, como decíamos hace unos minutos, un tanto más conservadores y que no ven precisamente con halago la llegada de personas de latinoamericanos sobre todo. Pues evidentemente hay mucha gente en los Estados Unidos que no están cómodos con la situación de los últimos 25 años, con la situación actual. Personas en las regiones donde hay minas de carbón y cosas así, en Detroit, la fábrica de automóviles y todas estas cosas, personas que han perdido su trabajo, perdido su visión de una vida mejor, y evidentemente esta gente es un grupo más masivo que estábamos pensando.
Pero la situación demográfica de los Estados Unidos, como he dicho, está cambiando. Y hay más personas de color, hay más personas latinos, hay más personas de partes del mundo que nunca han llegado en los Estados Unidos, pero ahora sí. Y estos cambios evidentemente han causado preocupaciones entre algunas partes del pueblo conservador. Y tenemos que esperar para ver cómo sale esta situación, Algunos expertos en derechos humanos decían que se teme que haya una radicalización también y que haya nuevos ataques hacia las minorías. Se hablaba de ataques a la comunidad afroamericana, ataques a la comunidad latina, y de hecho ya reportaban algunas situaciones que se habían presentado, sobre todo en el sur, donde se había atacado a personas de color por su misma condición de ser personas de color, y decía de que el mensaje de Donald Trump fomentaba hasta cierto punto la intolerancia. ¿Considera usted que esto puede ocurrir tal vez no en ciudades tan grandes como Nueva York o Los Ángeles, sino en otras partes de pueblos más pequeñitos que están en el sur, sobre todo de los Estados Unidos? Pues ocurrió este fenómeno, claro que sí. Este fue una de las cosas, evidencia en las elecciones de la semana pasada. Pero cuando perdió las elecciones de hace 4 años, los republicanos hablaron mucho de que ellos tenían que hacer cosas en favor de los africanos americanos, los latinos, tenían que tratar de atraer a esta gente al partido republicano. Sin embargo, en la campaña hicieron todo contrario. Entonces, no entiendo eso, pero ganaron. Entonces, evidentemente, no estaban equivocados en su campaña. Uno de los aspectos que mantiene en vilo al mundo es el manejo de la política exterior de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las relaciones con el Medio Oriente, las relaciones con Asia? De hecho, ayer escuchaba yo a un analista que daba una entrevista a CNN y él decía de que si Donald Trump cumple sus promesas de campaña en materia económica, estaría aislando a los Estados Unidos, porque decía romper el Tratado de Libre Comercio, tratar de que empresas que están fuera, produciendo en otros países, regresen a Estados Unidos. Entonces, y decía, esto lo que puede llevar es a un aislamiento económico que a la larga puede tener efectos más negativos que positivos en la misma economía de los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esta situación? Otra vez, yo ojalá que hay diferencias entre promesas de la campaña electoral y lo que va a hacer en la Casa Blanca. Yo gasté 40 años de mi vida como diplomática americana con la idea de la cooperación con OTAN y la cooperación con los países amigos de Europa. Tenía una importancia primordial en la política exterior de los Estados Unidos. Y todavía esa es la realidad. No podemos andar solito en el mundo. El mundo está con interconexiones tan importantes ahora. Para mí la cosa más preocupante es esta cosa de las palabras favorables a Rusia y Putin. Yo no tengo nada en contra de los rusos, del pueblo de Rusia, pero este señor Putin no es un amigo grande de los Estados Unidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta relación con Rusia. También con China, pero más con Rusia. Sí, tenemos que hablar de reformas en las cosas de intercambio de ideas con el resto del mundo, pero la política exterior de los Estados Unidos ha sido un constante por tantos años y estamos, sí hay problemas, hay peligros, pero por tantos años hemos mantenido la paz del mundo. Entonces, yo estoy un poco preocupado con la posibilidad de un cambio drástico que
que nos pone en peligro. Parte importante de un gobierno es la conformación de su equipo de trabajo. Hasta ahora Donald Trump mantiene en secreto los nombramientos que va a hacer, de quién va a ser el que va a manejar la política exterior, el secretario de Estado, quiénes van a ser sus manos principales a la hora de tomar decisiones dentro de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, que la participación que puede tener el Partido Republicano, las voces fuertes dentro del Partido Republicano a la hora de conformar un equipo de trabajo de Donald Trump? ¿Espera que el Partido Republicano hable y también haga sentir dentro de la administración en sí, que no se sienta como que es Donald Trump el que está tomando decisiones unilaterales sin tomar en cuenta el resto de miembros de ese partido? Pues hay divisiones entre el Partido Republicano. Hay muchos republicanos que tienen un odio de Putin, que tienen un odio por ejemplo, de Cuba. Los cubanos en Miami, hay muchos que están muy apuestos a la apertura de relaciones entre Cuba y Cuba de Obama. Vamos a ver qué acontece con esas divisiones entre el Partido Republicano, porque como ha dicho usted, hay muchos conservadores que no están de acuerdo con estas cosas de Putin, de Cuba. Y solamente tenemos que esperar a ver si Donald Trump va a entrar tratando de cumplir con sus ideas diferentes del resto del partido. El nombramiento, en mi opinión, que tiene más importancia es esta cosa de nombramiento de 9 jueces en la Corte Suprema. Este puede tener consecuencias por años y años y años. Y entonces él tiene que nombrar a alguna persona más o menos del centro, ¿no? de la ola de conservador del partido. Este puede ser de una importancia enorme. Existen también temores de que se retroceda en materia de derechos adquiridos por las mujeres en los Estados Unidos. Existe temor que haya un retroceso cultural en los Estados Unidos por los cambios que a nivel de, ya hablábamos de posibles deportaciones. ¿Cómo ve usted la situación de Estados Unidos en este momento y la división que incluso ha generado entre los mismos ciudadanos estadounidenses este proceso electoral? Porque se decía de que uno de los retos de él será unir a los norteamericanos a partir de enero, que ya entra de lleno en su administración, porque hasta hoy hemos visto que las protestas han arreciado en algunas ciudades, Nueva York, en Chicago, mucha gente diciendo de que no están de acuerdo con las decisiones que ya está tomando, incluso como presidente electo, el señor Trump. Bueno, yo, como el viejo que soy, yo entré en el servicio diplomático en el año 61, ¿ok? Entonces, cuando yo entré, no había mujeres en el Departamento de Estado. Había prohibiciones contra la gente gay, la gente de ideas diferentes. Yo he notado un progreso tremendo, cambios positivos en el tratamiento de mujeres, por ejemplo. Estoy preocupado que vamos a perder alguno de ese progreso. Es un miedo que tengo que algunas de las reformas, de los avances, vamos a perder o vamos a disminuir. Y esta sería cosa seria. Las mujeres de los Estados Unidos, ahora la mayoría de la gente en los Estados Unidos, 52-3%, son mujeres y tienen cargos importantes. Y si él está tratando de regresar al momento en que las mujeres no tenían esta importancia, sería cosa seria. Por años y años se ha manejado el tema de que Estados Unidos es una tierra de migrantes
y que siempre es la tierra de las oportunidades. Al menos esa es la idea que se ha vendido al mundo. Pero con todos estos cambios, ¿cómo cree que queda Estados Unidos, uno de las economías más fuertes del planeta, uno de los países más poderosos del planeta, ante todos los países donde está hablando de apertura, donde se habla de hacer cambios, cuando Estados Unidos mismo se está radicalizando? Como he dicho, mi país es un país grande y tiene una influencia enorme en el mundo entero. Y yo he oído estas palabras, este motivo de Donald Trump, vamos a hacer el país grande otra vez o algo así. Ya es grande. No sé qué puede hacer, pero mejorar la situación en los Estados Unidos. Es bien obvio que puede empeorar la situación si no tengo cuidado. Yo soy hijo de inmigrantes de Escocia, cuando la mayoría de los inmigrantes llegaron de Europa, pero en los últimos 30, 40 años, la mayoría de los inmigrantes vienen de otras partes del mundo, de partes de color, de África, de Asia, de América Latina, y en mi opinión es un país mejor por esta inmigración. Tratando de hacer un reverso de este proceso, para mí sería un error. Existen países con los que Estados Unidos tiene relaciones de igual a igual, pero existen otros países como la región centroamericana donde mantiene mucha cooperación. Hay programas de ayuda a Centroamérica. De hecho, ahí está el Asocio para el Crecimiento. El día de ayer se desplegó una fuerza trinacional y parte del desarrollo de esa fuerza viene de la cooperación de Estados Unidos. ¿Cree usted que puede llegar a cambiar en algún momento esta relación de cooperación con naciones pequeñas como las de Centroamérica? Pues en la campaña electoral el candidato Trump estaba hablando mucho de, como hombre de negocios, él va a prestar mucha atención a estos dineros que van a otros países y va a cortar. Para mí no es un señal positivo. Yo estoy un amigo de esta cooperación entre los vecinos, entre los países del mundo. Cuando yo estaba aquí como embajador, hemos dado mucho apoyo, mucha asistencia aquí a El Salvador, porque queremos que un El Salvador más fuerte, más democrática, sería bueno no solamente por El Salvador, pero también por los Estados Unidos. Yo otra vez tengo preocupaciones que podemos cambiar este político también. Ojalá que no. Los análisis políticos decían de que al ver el discurso de Donald Trump, que logró calar en el electorado estadounidense, y ver incluso la misma actitud del Partido Republicano, decían que esto muestra el envejecimiento del Partido Republicano y un estancamiento de sus ideas hasta cierto punto, porque si bien tal vez hay personas con mentalidades progresistas dentro del partido, pero quien está gobernando no es precisamente una persona con una visión tan progresista. Sí, no, hay mucha gente en el Partido Republicano, personas serias, patrióticas y quieren hacer cosas para mejorar la situación. Y había de ellos que estaban en este movimiento no a Trump o algo así, nunca a Trump. El partido está dividido, pero también en el Partido Demócrata también hay divisiones. Ese es un problema grande en los Estados Unidos ahora, que hay divisiones tan básicas, Yo no he tenido esta experiencia en mi vida. Las diferencias entre la gente de la izquierda, la gente de la derecha. Yo siempre he hablado de El Salvador, necesito un proceso de reconciliación entre los dos extremos, pero ahora estoy hablando de eso en los Estados Unidos, que irónica. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista hemos estado analizando las implicaciones que puede tener la llegada a la presidencia del republicano Donald Trump. Sabemos que hay incertidumbre en muchas familias y es por ello que hemos formulado una encuesta a través de la red social Twitter analizando las deportaciones, que ha sido una de las situaciones que ha estado acaparando titulares en los últimos días. Recordemos que el presidente electo Donald Trump dio una entrevista a una cadena estadounidense donde decía de que por lo menos 2 a 3 millones de personas van a ser deportadas de los Estados Unidos. Tenemos ya los resultados de la encuesta, de este sondeo que hemos hecho a través de la red social Twitter, donde preguntamos: ¿teme usted que la presidencia de Donald Trump cumpla su promesa de deportar indocumentados? Un 49% dice que sí, un 33% dice que no y un 18% dice que no le interesa. Este es el sondeo, lo que piensa la gente sobre este tema que acapara titulares no solo en El Salvador, sino a nivel centroamericano y a nivel mundial. Las implicaciones que puede tener la presidencia de Donald Trump. Nuestro invitado, el ex embajador William Walker, a quien, bueno, agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Y déjeme hacerle una pregunta más. ¿A qué debemos su visita a El Salvador en este 2016? Pues yo he venido aquí muchas veces después de mi estadía como embajador. Yo tengo mucho interés en este país. Yo adoro El Salvador y tengo ganas que tenga éxito en sus planes del futuro. Una área en que yo he prestado mucha atención durante esos 40 años de mi experiencia aquí es en la administración de justicia. Yo siempre he tenido la idea de que la guerra civil aquí es causada por una falta de justicia. La mayoría de la gente aquí, en aquel entonces, pero también actualmente, hay problemas con justicia. La gente común, la gente del campo, la gente humilde no tiene mucho acceso a justicia y la justicia aquí está influenciada sí, por gente con poder política, económica. Entonces, esta vez estoy aquí para entender, porque en algunos casos, un caso en particular, el asesinato de un sindicalista de los Estados Unidos, pero nacido aquí en El Salvador, Gilberto Soto. El año 2004 fue ese crimen. Sí. Yo estaba muy amigo de un señor Leonel Gómez, un tipo aquí muy individual, un tipo inolvidable. Y en sus últimos años de vida, él murió en 2009, y en sus últimos años él estaba tratando de investigar este caso de Soto. Y había una investigación en aquel entonces, había, creo que, una prosecución de algunas personas, pero todavía hay muchas preguntas y no hay mucha satisfacción con los resultados de la primera investigación, y hay un movimiento para reabrir esta investigación en la Asamblea y en otras partes, pero también hay oposición. Yo estoy aquí para preguntar por qué hay tanta oposición de un reabrimiento del proceso. Para mí es una cosa de importancia de que la gente de aquí tiene confianza en la administración de justicia. Es una cosa de mucha importancia y estoy aquí para tratar de encauzar Sí. Pero ¿le preocupa a usted que 12 años después de ese asesinato todavía no se tenga resultados de la investigación, ni como usted dice, no haya una aplicación de justicia a quienes resulten culpables? Sí, yo estaba aquí durante varios casos de mucha importancia en la historia de El Salvador. Lo más notable era el caso de los jesuitas en 89, durante la ofensiva final. Y todavía, 20 tantos años después, todavía hay preguntas, hay posibilidades que la gente, el coronel y 2 o 3 soldados no eran los culpables, no eran los genios atrás de esta cosa. Entonces,
a pesar del tiempo, en el caso de Gilberto Soto, yo tengo la impresión que todavía hay personas que pueden hablar de eso, que pueden dar más información, que pueden producir una transparencia en el proceso legal para ver por qué fue asesinado este señor, qué estaba atrás de eso, qué personas estaban involucradas. Y yo tengo la impresión que es una cosa importante en el proceso legal de este país, la administración de justicia, porque justicia es una cosa que todo el pueblo salvadoreño tiene ganas de ver. Y si no reabren este proceso de investigación de Soto y de otros, sería cosa errada. Pero ¿cómo ve usted lo que ocurrió con la ley de amnistía, la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Porque los salvadoreños aquí en el territorio tenemos una visión, pero desde fuera me imagino que hay otra muy diferente. Sí, ese es el problema. No, yo participé en la negociación de los acuerdos de paz y en todo este tipo de acuerdos tiene que tener algo de amnistía, porque había eventos, acciones malas de los dos lados. Entonces tiene que decidir si vamos a cortar la memoria y comenzar de nuevo o... Entonces yo de vez en cuando yo estoy al lado de la amnistía y el día siguiente estoy en favor de excepciones. Entonces no tengo una respuesta muy concreta a esta pregunta. Muy bien. Señor Walker, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana sobre estos temas que no hay duda que van a continuar acaparando a nivel mundial y a nivel centroamericano titulares. Gracias por darnos su visión de lo que puede ocurrir con la administración Trump y con muchos migrantes en los Estados Unidos. Gracias a usted, de veras, para la invitación de participar. Gracias. Muy amable. Nosotros cerramos así el espacio correspondiente a la entrevista para este día miércoles, pero les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque viene la segunda parte de Noticiero Hechos.